Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF y aquí vamos a reunirnos de una forma internacional, o sea, entre Estados Unidos y España y además entre diferentes partes de España. Yo soy Antón García Fernández y estoy en Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América y en Vigo se encuentran, por un lado, en su nuevo piso que nos enseñó antes de empezar la grabación, cerca además de un lugar importante de la ciudad de Vigo, como es el estadio del Real Club Celta de Vigo, el Estadio Municipal de Balaídos. Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, bienvenido a Reflexiones en Serie. ¿Qué tal? Aquí saludos desde las cercanías de la Catedral del Fútbol. Muy contento de estar con vosotros para comentar estas series que yo creo que hace un año exactamente que no hacemos. Creo que el primer episodio fue allá por principios del 2022. Así que encantado de estar aquí y bueno, vamos a darle marcha atrás al cerebro, a ver de qué nos acordamos. Esperemos que nos acordemos de muchas cosas. Seguramente nos acordamos de mucho más de lo que parece, porque cuando uno empieza a hablar, pues Sí. después se acaba dando cuenta de que hay muchas cosas más que recuerda de las que pueda aparecer en un momento. También en Vigo, aunque no exactamente en esa parte de la ciudad, pero en la misma ciudad olívica, tenemos a Susi Bugallo. Susi, bienvenida. Hola a todos, ¿qué tal? Pues sí, encantada de estar aquí de nuevo, haciendo un poco de las cosas que más nos gusta a todos, contar batallitas y acordarnos de, de cosas en este caso, de nuestra infancia. Ya estoy avanzando un poco de lo que vamos a hablar, pero nada, encantada de veros a todos. No solamente lo avanzas de palabras, sino también de imagen, porque detrás yo veo un Son Goku ahí detrás. Con lo cual, Uy, spoiler. sí, Espera, sí, vamos a spoiler, taparlo. spoiler. Sí. Y en la capital de España, en Madrid, está, por supuesto, como siempre, preparada para hablar de estas diferentes series de los años 90. Marta Comesaña. Marta, sé que estás ocupada, pero siempre hay un momento para charlar con los amigos. Sí, sobre todo cuanto más tarde de madrugada, mejor. Y además tú tienes puesta una sudadera no de los Ramones, sino de los Dramones. No, yo de los Ramones. De los Tramones. Aquí. Sí, sí. Hola a todos, encantada de estar aquí otra vez. A Pues hablar de lo que lo se mismo, lo mismo digo. siempre. Pues lo que teníamos pensado hacer para hacerlo de una manera más o menos dinámica en esta ocasión, este tercer episodio de las reflexiones en serie, pues ya hemos hablado de series de instituto, ya hemos hablado, por supuesto, de las grandes series de fútbol como Son Campeones y Supergol, y en esta ocasión pues vamos a seguir hablando de series también japonesas, también que llegaron a España con la entrada en el medio audiovisual español de las emisoras privadas como Telecinco, como Antena 3 especialmente, aunque algunas de estas series se emitían en algunas de las cadenas autonómicas, en las partes de España en las que existían esas cadenas, porque no existían en todo el territorio español, aunque ahora creo que ya sí prácticamente hay una emisora autonómica casi en cada parte del país, pero bueno, en los años 80, 90 no las había en todo el territorio español, sino que pues había partes de España donde no existían. En Galicia, por supuesto, sí que la teníamos, la televisión de Galicia, y ahí se vieron algunas de estas series. Precisamente la que nos va a presentar Fernando, porque lo que vamos a hacer es que cada uno va a presentar una y después pues hablaremos de lo que nos sugieren estas series. Así que Fernando, si estás preparado, puedes iniciar la conversación hablando de qué. Pues de Son Goku, de la serie Paul, que realmente me marcó, sobre todo porque nos obligaba a reunirnos a varios primos en una misma casa y a una misma hora, ¿no? Era como una cita obligada. El hecho de seguir, bueno, pues las aventuras y desventuras de Son Goku y compañía, y cómo tardaban pues 6 meses reales en derrotar a un enemigo y cómo se sufría, ¿no? Era un poco como campeones, Sí, todo muy poco a poco, pero matando a alguien. eso es lo que iba a decir, que esas peleas eran casi como los partidos de campeones que duraban pues meses y estas peleas también y bueno, uno hasta se acababa un poco, yo reconozco que con Bola de Dragón o Dragón Ball o Bola de Drac, como decían en Cataluña también,
pues yo a veces me aburría incluso de las peleas porque decía, a ver cuándo se acaba esto, ¿no? Esto es como algunas de las películas, de estas películas de acción que se hacen hoy en día en Hollywood, que todo va encaminado a una pelea final y ya hasta al final de la película ya estás casi deseando que se No acabe, ¿no? pasaba nada si te saltabas 5 capítulos porque ibas a reenganchar perfectamente al sexto. O sea que no perdías demasiado. Tienes que perderte un año de la serie para perderte algo. No solo Y, es y- nada, y- sino que aparte había un resumen al principio de cada capítulo de lo que había pasado anteriormente, con y el lo resumen cual duraba bastante, Bueno, además. el resumen duraba 5 minutos mínimo. Sí, sí. Pero en realidad tampoco pasaba tanto, ¿no? O sea, en cada uno de los No. capítulos pues se alargaba como un chicle, A pero un chicle ver, descomunal. Sí, sí. son japoneses haciendo series son lentos, Sí, sí. ¿no? Yo siempre o sea, una pregunta que os quiero hacer, no especialmente sobre esta serie, sino en general. O sea, ¿por qué pensáis vosotros y vosotras que de repente en los años 90 entran en la televisión en España tantas series japonesas, ¿no? Porque, o sea, no es que hubiese solamente Dragon Ball, hay otras de las que vamos a hablar, pero incluso otras de las que no vamos a hablar, como La Panda de Julia, como Las Montañas de Ana, como Bateadores en un país en el que el béisbol nadie tiene idea de cómo va. Pues Bésame Alicia, recuerdo que había una que se llamaba Bésame Alicia, que era sobre una historia de amor ahí, con un tipo que tocaba en una banda de rock. Bueno, ¿por qué tantas series japonesas, tantos animes en esa época? ¿Qué pensáis vosotros? Porque eran baratas. Sí, puede ser. Y porque no había mucha Seguramente producción nacional. la primera razón sería porque es lo que dice Fernando, no había nada de producción nacional y me imagino que salieron a buscar fuera y en ese momento serían las más económicas para comprar. Seguramente. Porque en los años 80 y 90, a ver, sí, claro, había gente que leía manga y todo eso, me imagino, pero no era el boom que es ahora, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que el boom aquí en España vino a raíz de las series. Me imagino que la gente se enganchó a raíz más de las series que de otra cosa, supongo. O sea, fue al revés probablemente en otros sitios, quiero decir. sí, quizás sí. Y aparte, yo creo que también, porque de repente te ofertaban temáticas distintas que en series de animación de producción nacional o las que estábamos, o por lo menos yo de pequeña, para mí sí, fueron una sorpresa prácticamente. Casi todas las series japonesas que empezaba a ver, no sé, aparte de a mí me daba la sensación que por ejemplo, la violencia o la picardía, a lo mejor que introducían en las series, en series que veíamos hasta el momento, antes de que entrasen las series japonesas, no estábamos acostumbrados, ni esos dramas que se extendían durante muchísimos capítulos, solo como pasaba en Dragon Ball, pero es que pasaba y producía muchísimo drama y combinaba mucho eso, cualquier que fuese la temática de la serie, siempre había pues eso, un romance o algún tipo de trama muy dramática, familiar, que intentaba enganchar al espectador. Porque la rutina no engancha. Exacto. Claro, era la mezcla entre pues, la acción y después también esas historias de amor subyacentes que eran importantes. Y esto, además, pues también introducía todo el universo de las artes marciales, ¿no? Porque las artes marciales, como ya hemos dicho, se aplicaban al fútbol, ¿no? En Campeones, pero Sí, sí, sí. en Bola de Dragón, pues las artes marciales eran una parte importante, una parte pues principal, ¿no? de esta serie. ¿Qué es lo que más os gustaba a vosotros de Bola de Dragón? Hombre, a mí siempre me intrigó ese camino eterno del dragón, ¿no? Sobre el que, o sea, que pasaba no sé dónde y tenía un montón de curvas y lo recorrían y dices, ¿tú a dónde llevará ese camino? Porque era como, no sé, infinito. Y bueno, me llamaba la atención eso y después que cuando vencían a un monstruo decías tú, bueno, ya se ha terminado la serie, creaban a otro. No se sabe de dónde, pero creaban a otro. Y era como, bueno, pero ¿qué pasa aquí? esto está lleno de malos. Entonces, también eso me llamaba la atención.
pero bueno, me imagino que tiene que haber siempre un argumento para seguir con la serie. A mí en el caso de Bola de Dragón, a lo que es en los inicios, en los primeros capítulos, me parecía divertidísima, me parecía que había muchísimo humor, muchísimos chistes, no todos, ahora viéndolo desde la distancia, no todos de muy buen gusto, pero sí que lo había. Me pasó cuando vi a Arale también por primera vez y cuando vi eso, los primeros episodios de Dragon Ball, cuando Son Goku es pequeñito, y a mí me parecía divertidísimos casi todos los personajes. Entre pues Son Goku, que no se enteraba de nada porque era eso, súper Cuando Son Goku inocente. tenía cola, ¿no? Exacto, sí. Que después la pierde, sí. Sí, Sí. que sin la cola entonces ya no se transformaba en el mono ese gigante en el que se transformaba con la luz de la luna, no me acuerdo muy bien. Pero a mí me parecía divertidísimo. A mí no sabría decir por qué me llamaban tanto la atención. Pues supongo que por un lado, que tampoco estábamos muy acostumbrados a ver ese tipo de dibujos, porque eran unos dibujos también al trazo, ¿no? Y todo, o sea, como se hacían los dibujos, era completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Luego llamaba mucho la atención que eran japoneses, pero todos tenían ojos occidentales. Sí, claro. A día de hoy lo siguen teniendo. Es parte del estilo de dibujo, sí. Del estilo, exacto. Y yo estoy con Susi, a mí más al principio, cuando Son Goku era pequeñito, más que cuando era adulto. Aunque bueno, luego de adulto y las luchas con Vegeta también eran muy graciosas. Y el verme yo reconozco que a mí me pasaba también eso, que me gustaba más al principio y también me pasaba con Campeones, que los primeros episodios me gustaban más que después cuando ya crecen y ya se convierte eso en una cuestión así un poco pues más exagerada, ¿no? Incluso se podría decir. Yo creo que tiene en parte una de las razones de que todas estas series empezasen a hacerse populares es que con la entrada de las televisiones privadas en España, la televisión se convirtió más en un medio de espectáculo, ¿no? De lo que lo era antes. Y entonces estas series yo creo que contribuyen un poco a eso. No solamente estas series, sino todo ese tipo de programas, muchos de ellos inicios de lo que luego se llamaría telebasura, ¿no? Que empiezan en esa época. Pero yo creo que para los niños, para los más jóvenes, pues estas series tenían muchísimo atractivo. Y lo que es curioso es que Bola de Dragón, precisamente, salía en la televisión de Galicia y salía en gallego, con lo cual los doblajes eran diferentes a los doblajes que otros niños en otras partes de España escuchaban en español o en catalán, o bueno, supongo que en euskera también se presentaba en la televisión vasca, ¿no? Y a mí eso me pareció una señal de identidad de Dragon Ball, que luego perdía mucho cuando lo veías en otros canales. No sé si Antena 3 también lo puso en algún momento. Esa serie perdía Bueno, para encanto empezar, el sí. protagonista era Goku y no Son Goku. Eso Sí. nunca entendí muy bien la diferencia entre, o sea, ¿por qué Son Goku y Goku? No sé, o sea, no sé si... eso me imagino que sería un tema del guión original que les llegó, que no sé por qué aquí pusieron algo de Son Goku traducción y allí, sería, ¿no? Sí, claro. totalmente. Tuvo que ser algo así. Porque yo sé Pero... que en japonés, por ejemplo, San significa como señor, ¿no? Pero Son no es lo mismo que San, no es Goku-san, sino que es Son Goku, ¿no? Entonces, nunca entendí muy bien por qué en español pues utilizaban solamente una parte. Pasaba con casi todos los personajes, porque nuestro Torans en galego era Trunks, Vegeta, a lo mejor ahí se mantenía más, pero Goku, Gohan, en vez de Son Goku, Son Goanda. Son Goanda, aparte, no Son Gohan. Son Goanda también, claro. Sí. O Mestre Mutenroy, no recuerdo cómo le llamaban en castellano ahora mismo, pero sí, cambiaba casi todo, menos a lo mejor los nombres de los droides o de algunos de los villanos ahí. Casi todos cambiaban muchísimo. ¿Y Krilin también era Krilin? Creo que sí, pero no estoy muy segura ahora mismo. Bulma creo que era igual también. Krilin es el que no tenía pelo, claro. Sí. Tenía esos 6 puntos aquí Estos en la cabeza. Aquí, así. Era también la época de la normativización y también normalización de la lengua gallega, ¿no? En parte. Y creo que estas series en muchos sentidos hicieron mucho, ¿no? Por esa normalización y por la utilización y por el espallamento, ¿no? De la lengua gallega
en el territorio de Galicia. Eso sin duda. Yo no sé el caso de As Sete Bolas do Dragón y Son Goku, pero en el caso, por ejemplo, de Shin-Chan, que bueno, es mucho más actual, pero bueno, también la pusieron primero en Galicia antes que en el resto de España, y en el resto de España no hace nada de gracia. O sea, yo, por ejemplo, cuando la he visto aquí en Madrid, no ni la mitad de gracia que me hacía en gallego. Quien hacía traducciones al gallego era, no sé si bueno, me imagino que seguirá haciendo traducciones para la TVG, no sé todavía. Es una amiga de mi hermana y de mi cuñado, que de hecho ganó hace un par de años el Nacional de Traducción por una obra de este autor turco. Ay, ¿cómo se llama? No, el premio Nobel, no me sale ahora. Eso, de Pamuk, que es muy buena. Y ella decía, claro, a ella le llegaba, bueno, el guión en japonés, que obviamente nada, pero luego todo estaba traducido al inglés. Entonces ella lo hacía a partir del inglés. Y entonces a ella le habían pedido siempre que intentara buscar siempre como el giro más gracioso. Entonces, claro, yo creo que ahí ya está un poco exagerado por eso, porque ella trataba siempre de darle el giro más gracioso posible a Shin-Chan. O sea, y entonces, claro, por ahí me imagino que ganó mucho. Si en otros sitios lo ha hecho otra gente y no buscaban darle igual ese giro tan gracioso, pues que ya, escuchándolo en gallego, ya es que nada puede superar eso. Era fantástica la adaptación, tanto de uno como de otro. Era... Pues sí, es esta chica que es buena. Sí. Bout Snackizar Vermenosento, eso claro. hizo es que más realmente es difícil de superar, lingüística que cualquier profesor de gallego. Claro, te voy a destrozar, o sea, no suena igual de bien. Te voy a destrozar, gusano asqueroso, no suena igual. No suena igual, no suena igual de bien. Pero también es cierto que es interesante que las traducciones eran del inglés, claro. No sé si esto es porque no había traductores directos del japonés en aquellos momentos o si... Yo creo que eso es una cosa general. Fácil, ¿no? Sí, seguro, porque aparte de que no había del japonés, pero es una cosa que se sigue haciendo a día de hoy, porque, por ejemplo, Rodrigo, mi marido, a quien vosotros conocéis, que trabaja haciendo subtítulos, él puede hacer el subtítulo, o sea, de cualquier serie, él puede estar haciendo el subtítulo de una serie española, por ejemplo, para portugués, ¿no? De Brasil, y a él le llega el vídeo de la serie en español, obviamente, pero luego siempre el guión le viene en inglés, o sea, la lengua franca que se usa en todas las plataformas para traducir es el inglés. La serie española, japonesa, georgiana o yo que sé de dónde. O sea, da igual. Siempre es como la lengua franca, que a partir de ahí, sí me imagino que lo hacen también porque hay alguna... no, o sea, no sé cómo, no me sale la palabra, confrontación entre, de repente, un subtítulo en inglés que la misma frase no tiene nada que ver con alguien que lo está traduciendo en español, dicen, uy, pero ¿qué pasa? Claro, tienen que cotejar las dos cosas. Tienen que cotejarla de alguna forma, entonces tienen el inglés como lengua para ver, a ver qué pasa. Exacto. Una cosa que no sé si os acordáis sobre Bola de Dragón, yo creo que fue tan grande el éxito de esa serie en aquellos momentos, que no es ya solamente que hubiese colecciones de cromos como con campeones y todas esas cosas, sino que es que yo incluso recuerdo que nosotros en la escuela nos intercambiábamos fotocopias de dibujos. Sí, pero a veces las fotocopias de los dibujos estaban hechos por nosotros mismos. O sea, yo recuerdo que tenía un amigo que grababa en VHS o en beta el episodio y después lo paraba en un momento y trazaba con una hoja de papel por encima sí, o sea, que calcaba, ¿no? El dibujo de la pantalla. Calcaba el dibujo. Hacía fotocopias, después esas fotocopias, no tengo ninguna, no conservo ninguna de ellas, pero recuerdo que tenía pues una carpeta por desgracia llena, tampoco. ¿no? Sí. Que algunas yo tenía carpeta inmensa. Pero había como un mercado negro de tráfico de fotocopias. Era, o sea, de verdad, la gente hacía lo que fuese. Tenías, si el padre o la madre de tus compañeros de clase trabajaba en y tenía un fax, una fotocopiadora, o de repente se convertía en el mejor amigo que podías tener, porque no, era, fue alucinante, fotocopias, que dices tú, claro. Algunas de ellas de pésima calidad. No pasó con otras series, es que no entiendo muy bien por qué solo en esa.
No lo Sí, sé, sí, no lo A mí sé. una cosa que me llamaba mucho la atención eran los caracteres japoneses que venían al lado de algunos de esos dibujos. Y después otra cosa que también me llama mucho la atención viendo la serie era que, o sea, era un tipo de animación muy al estilo también de Campeones en la cual había algunos momentos en los cuales realmente no había animación. O sea, ya. había movimiento, pero en cierto momento como que se paraba la cámara y quedaba ahí durante unos segundos pues el dibujo de Son Goku o de Bulma o de A mí quien me, fuera. me llamaba la atención el aparato que en el ojo El derecho, visor que el visor, llevaba. porque Sí, parece que sí, como que identificaba la fuerza que tenía el rival, ¿no? Algo así. Y veías caracteres japoneses o cuadrados que dices tú, ¿qué pondrá ahí? claro. Nunca lo traducían eso. Es Sí, que no sí. sabían lo que ponían. Ese es Ya. el Claro, o tema. sea, yo realmente no tenía ni idea de lo que ponía, pero me gustaba Un visor verde, chulo. Sí, sí. me gustaba la apariencia de los caracteres, ¿no? Eso era. eh, Pero bueno, es una serie que desde luego algo tenía que tener porque tuvo éxito no solamente en Galicia o en Cataluña, sino en todo el país. Y había mucha oferta realmente de series en aquellos momentos cuando empezaron a entrar esas televisiones privadas. Yo reconozco que vi la serie, pero nunca me acerqué a los mangas. O sea, era más fan o estaba más interesado en el anime que salía en la tele y bueno, y también esas fotocopias durante un tiempo por lo menos, pero nunca llegué a comprar un manga como si puedo tener, por ejemplo, un manga de Ranma 1,5, que es otra serie de la que no vamos a hablar hoy, pero que a mí me gustaba mucho. Yo la de Dragon Ball la seguí eh, fielmente día a día, tarde a tarde, sobre las 7 de la tarde, hasta que derrotó Son Goku a Célula. Y después dejé poco a poco de ir viéndola. Y claro, cuando dejé de verla, poco a poco, me acuerdo que empezó el rollo de Buu. Era un tío buenísimo. Claro, porque Y se supone empezó, que ahí muere Son Goku, sí, luego ya, ya Son Goanda se hace mayor y claro, ya aparecen otros villanos, luego resucitan a Son Goku, claro, es una cosa de claro. Ouija y de Iker Sí, sí. Jiménez, sí. Sí, Iker Pero Jiménez es verdad que antes de Iker Jiménez. el que derrota a Célula creo que es el hijo de Son Sí, Goku, me sí, 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 parece. sí, es Son Goanda, aunque con cierta ayuda del espectro ahí de su Claro, es padre que que le ayuda, sí. eso es parte del camino, ¿no? Del héroe, de que tiene que ayudarlo y tiene que pasar por Es que esa prueba de les mola fuego, ¿no? mucho el drama a los japoneses. Sí, Yo creo que sí. en parte ese era el éxito de las series, el hecho de que creaban muy bien el drama y creaban la tensión, que tú sabías realmente, en tu fuero interno sabías que iba a ganar Son Goku. O sea, era imposible que Oliver Atom no ganase el partido, pues también era imposible que Son Goku no acabase ganando la pelea, pero a pesar de eso estaba bien hecha la tensión y los personajes tenían interés. De hecho, había incluso, que esto es bastante raro en las series eh, japonesas, había personajes femeninos que tenían importancia, o sea, que no eran meros floreros o meros adornos, ¿no? No sé qué pensáis sobre ese tema. Yo la verdad es que creo que es una de las primeras series que recuerdo en las que, así como habíamos comentado la vez anterior en Campeones, que todos y cada uno de los personajes femeninos eran eso, meros floreros, como decías ahora, pues eso, Patty que animaba a Oliver y que se desvivía últimamente por acompañarle donde fuera que él fuese. Pero aquí, claro, aunque es verdad que viéndolo ahora desde la perspectiva actual había muchísimas cosas que estaban fatal, pero sí que nunca había visto personajes femeninos importantes o que realmente tuvieran una fuerza de poder imponerse a un personaje masculino. Pues tenías eso, desde Bulma, que yo siempre decía, vale, sí, no es uno de los personajes principales, pero es ella la que inventa todas y cada una de las cápsulas con las que se desplazan y el aparatito con el que localizan las bolas mágicas y otros personajes femeninos que realmente se batían en combate con personajes masculinos y estaba, claro, en los inicios, por ejemplo, no recuerdo los nombres de todos, pero había un personaje que era una chica que cuando estornudaba le cambiaba el pelo de color y le cambiaba el carácter. Sí, sí. Que, Un poco que como podía, Ranma, ¿no? Pero por otras sí, razones. exacto, que vivía había cosas un poco turbias, porque vivía allí como en la isla de Domestre Mutenroy y
tenía dos personalidades. Una era como una chica inocente que no rompía un plato y luego de repente se transformaba en una rubia con una ametralladora que al que se acercase le Sí, pegaba sí. Hombre, 3 hablando de tiros. cosas raras, el Mestre Mutenroy tenía un caparazón en la espalda, ¿no? Sí. Claro. Claro, porque era como esa contraposición, personajes femeninos fuertes, eso, como Fede Zaoito, uno de los droides también, que pues eso, se podía batir con prácticamente cualquier otro contrincante, pero a la vez tenían todas estas series japonesas que era que los personajes masculinos pues perdían la decencia tía que se les pusiese delante y tenías ahí a un Mestre Mutenroy que unas bragas y empezaba a Es sangrar por verdad. la nariz. Ay, es verdad, qué horror. Sí. Un poco como Chicho Terremoto también. Claro, lo que pasa es que en aquel momento yo creo que a la gente, pues eso, le hacía gracia y no lo había visto en ninguna serie y en ese momento, pues claro, ni siquiera nos planteábamos Bueno, que pudiese no. estar mal, claro. Claro, exacto, es que ni se nos pasaba por la cabeza porque, vamos, aquello era lo menos peor que podíamos ver, seguramente, ¿no? O sea, Claro. claro, es que con respecto pues a los personajes femeninos en cualquier serie de dibujos animados o en cualquier serie hecha por actores humanos, ¿no? Pues es que hasta hace muy poco que han empezado ¿no? a cambiarse un poco los roles, a que las mujeres pinten más, a un poco, no lo políticamente correcto, pero sí bueno, pues a cierto respeto por las mujeres que antes no se tenía, ¿no? Porque es eso, se normalizaba cualquier cosa, como que en una serie de niños supuestamente un señor mayor que podía ser cualquier viejo verde babearse delante de cualquier niña que podía ser su bisnieta, casi. Ya. Claro que hoy por hoy eso es impensable, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pues es verdad que empezaba a haber connotaciones positivas, pero sinceramente, mayoritariamente negativa de cara a los personajes femeninos y a las mujeres en general. Pero bueno, Sí, sí. como dice una amiga mía, nos tragamos todo eso y no salimos tan mal, ¿no? Así Ya. que, bueno, aquí estamos. Sí, bueno, Lo refleja. importante, claro, lo importante es que, no, que hoy por hoy seamos conscientes de que aquello estaba mal y que eso no se podría poner ahora, por ejemplo, o hacer ahora, ¿no? Claro, Al final. refleja un poco la situación social en Japón y también en Occidente en esa época en relación a temas como ese, incluso también a relación con temas como la competitividad y con el ganar, cómo el ganar cueste lo que cueste y todo ese tipo de cuestiones que eran valores que realmente se transmitían en estas series que, bueno, pues tampoco es que sean valores de lo más... pues no sé, Educativo. educativos, sí. Entonces, bueno, está claro que ese tipo de series, como suele ser el caso, pues son hijas del momento y también del lugar en el que se hicieron y en el que después se retransmitieron también, porque, claro, estamos hablando de los años 90, que parece que fue ayer, pero en realidad han pasado 30 años, o sea, estamos hablando de 3 décadas ya, Sí. o sea, no lo voy a decir muy alto, pero así es, ¿no? No. Y antes Marta comentó lo de que sorprendía mucho el tipo de dibujo, el trazo y que no habíamos visto dibujos manga antes. Y por ejemplo, en el caso de Dragon Ball y de otras series, pero sobre todo en este caso, tenía mucho de manga, pues eso, de intentar sexualizar mucho a los personajes femeninos, pero también a los masculinos, de ponerlos, pues eso, muy musculados. Sí. Entonces, que eso es algo que yo le pregunto, no sé, a gente, a chicos de mi generación, y muchos te dicen, uy, es que de mis primeros amores platónicos, pues fue Bulma o fue cosas que nos pasaban a todos, ¿no? Sí, En sí. algún caso. Y yo creo que eso era algo que al final era una novedad para ¿qué edad teníamos nosotros cuando empezamos a ver Dragon Ball? Estábamos en primaria Pues, todavía. Sí, 10 o pues sí, así. claro. Sí, sí. Sí, por ahí, no, claro. Más o yo menos. 13 ya, a lo mejor 13 Sí, pero yo creo Pero, pero que es que nos duró acompañó, mucho. claro. Claro, Claro, exacto. es que Digamos duró que crecimos años. un poco con la serie, porque claro, yo cuando empecé a verla, pues eso, era muy inocente, pues Son Goku era un niño, pero al final con la serie y claro, de repente el Son Goku mayor no tiene nada que ver con el de los inicios.
Y lo que dices de la musculatura y todo esto, bueno, realmente a Son Goku, a Picoro, a todos Picoro. estos personajes, pues realmente se le veía hasta las venas prácticamente. O sea, estaban tan Sí, sí, musculados sí, que sí. las Y venas... a los malos también, ¿eh? A Sí, los sí, a También, los malos, a también. los Sí, sí, buenos, sí, sí. a todos. O sea, Vamos, eran todos armarios empotrados. básicamente. Sí, 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 sí. sí, efectivamente, podían jugar al balonmano todos ellos de defensa. Pero era curioso porque incluso cuando había personajes femeninos que los ponían como personajes fuertes, que derrotaban a personajes masculinos que aparecían muy musculados, los personajes femeninos seguían estilizados, Ujú, porque al final lo que vendía un poco también era que fuese atractivo para que el que lo viese, ¿no? Entonces, efectivamente. nunca veías a un personaje femenino estar dándole una paliza a alguien y que le explotasen las venas. Pues eso no pasaba. Incluso Satán estaba musculado. También, incluso el A, pobre a- Satán, sí. a mí O señor Satán. me sorprendía mucho que en Dragon Ball había batallas, ¿no? En las que había espectadores también viendo las Sí, es peleas, que ¿no? eso lo O organiza sea, Satán, creo, el torneo ese. El eso, campeonato de artes claro, marciales. pero Ay, Dios mío. era un campeonato que Sí, estaban allí o sea, estaban allí el público estaba durante meses viendo la misma pelea. sí. Pero era casi como quien va a un partido de fútbol, ¿no? O sea, a mí me parecía muy curioso. Había incluso a veces un narrador, como en los partidos Que era de siempre el campeón. mismo. Era el mismo fulano, Sí. siempre. Como en El que estaba campeones, con que era él, siempre el sí. mismo Siempre el también. mismo, sí, Sí, sí. sí. Pero este salía. O sea, en Campeones escuchabas la voz, No, pero ahí se le este veía con un era un micrófono, sí, sí. tío con gafas que estaba allí, sí, sí, sí. Es como si fuese uno de esos que presentan los combates de boxeo antes de que empiece el combate, ¿no? Pues que te dicen en una esquina tal, en otra esquina cual, ¿no? Y esto pues era lo mismo, pero allí te comentaba la jugada como si... Y además a veces yo creo que incluso te daba estadísticas, te decía, esto no ocurrió desde hace... O sea, era algo como que aquello era una retransmisión televisiva de una pelea entre Son Goku y... Era el Maldini de las artes marciales. Es verdad. Efectivamente. Bueno, Marta tiene otra serie también interesante que yo recuerdo haber visto mucho menos que Dragon Ball. ¿Cuál es, Marta? Los Caballeros del Zodíaco. Ahí Que, creo que vais a poder hablar vosotros más que yo. a ver, o sea, yo la vi, pero es verdad que creo que tengo más recuerdos de Dragon Ball, por ejemplo, que de los Caballeros del Zodíaco. Esta no la ponían en la televisión de Galicia, creo que la ponían en Telecinco, Yo tengo me la idea de que era en parece. televisión Sí. española, pero no estoy seguro. No, yo creo que eran Telecinco, creo que No, sí. yo creo que todas las japonesas las ponían o en la galega o las ponían en Antena 3 o Telecinco. Me Puede parece que ser, puede ser. Televisión Española no puso No ninguna. entró al trapo con esas series No entró al japonesas. trapo, no, Televisión Española ponía, yo qué sé, pues Willy Willy Fogg y Fogg ponía... Sí, exacto, y D'Artagnan y los tres D'Artagnan, mosqueperros y los justo, fruitis y... Los justo. fruit- Y los diminutos y todo eso. Sí, sí. Pues los Fofur. Caballeros del Zodíaco también. O Isidoro también. Isidoro. Los Caballeros del Zodíaco, nada, esto la ponían en Telecinco, yo creo que la ponían por las tardes, no sé si todas las tardes, pero creo que sí. Y trataba, creo recordar, pues de que la diosa Atenea estaba en peligro y entonces tenían que escogían a unos huérfanos, que los tenían que convertir en caballeros para defender a la diosa Atenea que estaba en peligro, y eran como una especie de caballeros sagrados y cada uno durante el entrenamiento, al terminar el entrenamiento, tenía que conseguir una armadura celestial o algo así. Entonces cada uno conseguía una armadura diferente color, y eran los diferentes caballeros del Zodíaco. Creo que el más fuerte era el que era de Virgo, que no me acuerdo de su nombre, me parece, que era el que tenía más poder. ¿Cómo se llamaba? Algo con ese, pero no lo Pero recuerdo. el protagonista. Sí, creo que era el protagonista. No, Era Seiya. Era Seiya. Y era el de Virgo, no era el caballero No lo Virgo, me sé, no me parece. acuerdo. Sí, creo. No Y me el malo se acuerdo. llamaba Saga, me parece. Se llama Maga. También. Saga. No lo creo. recuerdo. No lo recuerdo. Entonces eso era basándose en entrenamiento que iban haciendo para convertirse en caballeros, y al igual que Dragon Ball, pues en una serie muy violenta porque estaban todos
peleándose y dándose de leches. No, Todos tenían cuernos, por lo visto. Seiya era el de Pegaso, era el caballero de Pegaso. Sellar de Pegaso, vale. Sí, Yo es sabía verdad. otro, vale. Sí, no había uno recuerdo, que era, podría había el del buscarlo. cisne, el del dragón, pero sí, no, yo no recuerdo a todos tampoco, ¿eh? Y por eso. Pero Yo bueno, recuerdo de los Caballeros del Zodiaco más los muñecos de los caballeros que se podían comprar y que no sé si eran de Bandai o de una de estas Seguramente. sí, compañías de juguetes, que más que la propia serie. Por eso no me acuerdo ni siquiera dónde la ponían, ¿no? Pero Fernando y Susi, ¿vosotros recordáis ver esa serie o no tanto? Ligeramente. Yo estoy ahora viendo aquí fotografías y veo que todos tenían cuernos en el traje, no sé por qué. Pero es algo curioso. Sí me acuerdo ligeramente pero no la vi demasiado como Dragon Ball. Yo la recuerdo, ¿Cuál era, pero Susi, el atractivo de esta serie? O sea, quiero decir, hemos hablado del atractivo que podía tener Dragon Ball. No sé si a lo mejor el atractivo de esta serie tenía que ver con, bueno, pues con la relación entre los caballeros y el horóscopo. O sea, no sé. puede ser, no lo sé. Yo la recuerdo, creo que quizás anterior a Dragon Ball. Y me pasa como a Fernando, no la vi durante tanto tiempo. Al final Dragon Ball de muchísimos más años pero sí que recuerdo vivirla muy intensamente. Quizás no fueron muchos años que los la vi, pero yo creo que sí, que era una mezcla entre la parte esa más mística de los caballeros. Aparte era todo como lo que decía Marta, tenían que pasar por un entrenamiento, eran escogidos. Yo recuerdo mucho, se les veía tanto con la armadura puesta como Como con sin ella. ropa de entrenamiento, ¿sí? Que eran un poco como, yo lo recuerdo al estilo Mark Lenders, como remangados, y lo que recuerdo es que cuando conseguían la armadura y no la llevaban puesta, llevaban como una especie, como los repartidores de globo. Llevaban como si fuese, ¿sabes? Una mochila Ostras, de eso no me cuadrada acuerdo, de eso no me acuerdo. que era como, aparte, yo qué sé, subían una montaña y parecía que iban cargados de piedras. O sea, es que era como un sufrimiento. Yo sí que la recuerdo como con más del estilo de los dramones japoneses, estos a lo Candy Candy, Heidi y todas estas cosas. Los recuerdo muy sufridos a los Sí, o sea, porque personajes. había como una historia, o sea, aparte de las peleas y todo eso, había como una historia que enlazaba todas estas cuestiones. Había, por ejemplo, alguna historia romántica de amor o era todo... Sí que había alguna, sí. Había algo, pero yo creo que básicamente se centraban mucho en el tema de que eran huérfanos, claro, o sea, claro, eran rollo McLenders porque, claro, eran huérfanos, lo habían pasado mal, o sea, ya no eran balas perdidas un poco, y claro, de repente los escogen como para salvar a la diosa Atenea y tienen que luchar para ello y esforzarse y cambiar un poco. Pero es un poco como que los escogen porque no había otros para o sea, como que... Sí, o sea... No, porque supuestamente yo creo que era que los caballeros que la defendían, Atenea, no me acuerdo muy bien qué les pasaba, pero algo les pasaba y, y no los que había tenían que buscar a otros, básicamente. Sí, las armaduras se quedaron allí como en el templo, en el santuario este que tenía y como que los dioses o no sé, algo celestial escogió a estos chavales. Eran como las constelaciones, eran las que escogían, ¿no? Sí. A los... Exacto. Por eso era Virgo, Pegaso. Pero quiero decir que no eran los que originalmente tenían que hacer este trabajo, sino que no, porque originalmente no. había Los otros que no llamaban podían. porque otros que habían dejado de hacerlo, no recuerdo por qué. Eran hombres de paja. Yo una cosa que tengo en la cabeza, pero es que ya no sé, es que con el tiempo me lo iba creando yo, o realmente así, recuerdo que en sí era muy fondo negro. O sea, siempre las luchas, cuando había una pelea, el fondo era negro. No era como Son Goku, que estaban ahí en el planeta y tal, y siempre había isla. En un paisaje distinto y tal. No, yo siempre quiero recordar que igual estoy confundida y no era siempre así, pero siempre que había pelea había un fondo negro. O sea, estaban como flotando en el espacio, básicamente. Eso es falta de ideas de los guionistas. Puede ser. Sí, a lo mejor era más barato hacer ese tipo de dibujos. Igual la gente que nos escuche luego aquí puede hacer comentarios y haga porque seguramente hay alguien que se acerque a esta conversación
que sea un experto en este tema, ¿no? O sea, que se haya visto esta serie Probablemente. pues 500 veces y que se sepa exactamente, pues ya no solamente los nombres, sino los apellidos de los personajes y también quién era el que coloreaba los dibujos y el animador principal y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, realmente nosotros hablamos más que nada como recuerdos que tenemos y los recuerdos pueden no ser exactamente Claro, no ser ciertos o exactos, ser ¿no? fiables, no fiables. Pero también yo creo la que... recuerdo más rudimentaria, más antigua que Dragon Ball. Recuerdo, por ejemplo, lo del fondo negro en las peleas. Me quiere sonar ahora que lo comenta Marta, pero yo lo que recuerdo es como fondos fijos, como que se movía el personaje, pero daba la sensación de que era una viñeta fija al fondo. Pues si estaban caminando por la montaña no se movía solo el personaje, el caballero. Eso pasa mucho en estas series, la verdad, en muchas de ellas. Y eso sí que lo recuerdo, pero sí, a mí me pasa un poco como a Fer. Recuerdo que me gustaba mucho, que la seguía con mucho fervor cuando la ponían, pero así como en Dragon Ball me sé prácticamente todas las tramas, te podría decir, en esta tengo que hacer mucha memoria. Fijaos si yo no me acuerdo, que la confundo con Power Rangers, imaginaros. Es cierto, esto lo hablamos antes, sí. Pero en Power Rangers no eran dibujos ni siquiera, ¿no? Pero esos me gustaban más. Pero yo creo que en estas series japonesas una cosa que se ve muchas veces es que, o sea, quienes crean estos dibujos o estas series de dibujos que realmente son mangas y después se convierten en animes o al revés, tienen como una especie de interés en lo que en inglés se llama el underdog, ¿no? O sea, el tipo que uno no espera que vaya a conseguir algo y después pues tiene que hacer cierta cosa y tiene que probarse a sí mismo y a los demás que realmente es capaz de hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Esto pasa en Dragon Ball con algunos personajes, pasa en los Caballeros del Zodíaco y bueno, pasa por supuesto en Campeones, donde hasta pues, el peor jugador a veces marca un gol, ¿no? Sí. The American Dream, ¿no? American Dream desde Japón, ¿no? Claro. Y todo el mundo les intenta poner ruedas para que no progresen, pero al final el héroe se impone. Sale vencedor. Que luego la vida real no es para nada así. Hombre, es que, claro, hablamos de casos en los, como que creo que vais a hablar después de Chicho Terremoto, donde un chaval que era pues conseguía hacer mates, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Claro, o sea, eso ya es un ejemplo de una serie que no tiene nada que ver con la realidad, que simplemente pues, crea su propia realidad alternativa. Y yo creo que en parte por eso las series tenían éxito, porque tú veías ahí a alguien que pues no era, tú pensabas que no iba a ser capaz de hacer algo y luego era capaz de hacerlo y sabías que tú mismo, yo por ejemplo, no podría hacer un mate en baloncesto. O sea, yo en baloncesto soy horrible, soy malísimo jugando el baloncesto. Entonces, pues ver a alguien que sea todavía más pequeño, más retaco que yo, que sea capaz de hacer un mate estilo Michael Jordan, pues bueno, eso también tenía su interés. Creo que Susi tiene una serie que yo cada vez que pienso en esta serie pienso en mi hermana, porque a mi hermana Noah le gustaba mucho esta serie y si yo la veía era precisamente porque a ella le gustaba. Pues sí, yo recuerdo con especial cariño Sailor Moon. Yo recuerdo empezarla un poquito más mayor que como Dragon Ball. Recuerdo empezar como lo que creo que Marta decía, con 10 años a lo mejor. Sailor Moon a lo mejor me cogió un poquito más, 12, 13, a lo mejor más a partir de esa edad. Y yo recuerdo dos cosas con especial cariño. Una es la sintonía. Bueno, tengo una obsesión con Pero la sintonía era en japonés, ¿no? O sea, no era traducida. En la TVG doblaban prácticamente todas las canciones, que era algo que a mí me fascinaba, porque luego cuando veías la misma serie en Antena 3 o en Telecinco, muchas veces las ponían en japonés, que estaba muy bien, pero que yo no la podía cantar. O sea, a mí me venía muy bien que se doblase y que se adaptase. Y es que así como las canciones de cabecera de Dragon Ball me encantaban y me las sabía todo, la de Sailor Moon es que ahora, ¿sabes? Ahora cuando en Netflix o en cualquier otra
forma, te dice omitir cabecera. Yo eso lo hubiese hecho con Sailor Moon nunca, o sea, me la hubiese escuchado entera de principio a fin. Me daba rabia cuando la realidad yo no lo cortaba. habría hecho con ninguna, porque creo que todas esas, y de hecho tenían cabeceras que duraban muchísimo, que a lo mejor duraban 2-3 minutos la canción completa, ¿no? Con lo Hombre, cual Dragon Ball. sería La lógico de que Dragon Ball, quisieses la de Dragon Ball, desde eliminar, luego. pero Sí, eran muy buenas claro. las cabeceras en realidad, y las De hecho, canciones tenías cabecera y al final tenías otra canción normalmente en muchas de las series. diferentes, sí, sí. Sí, 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 diferente. sí. Y recuerdo que a Era- veces incluso las canciones al final las dejaban en japonés, mientras que la principal, la del principio, sí se traducía al gallego, por ejemplo. Sí, cierto. No, es verdad, es verdad. Pues recuerdo eso, la canción de cabecera que me gustaba muchísimo. Y después recuerdo que es la primera serie que yo recuerdo en la que la heroína era una chica. La primera serie que yo vi, bueno, la primera japonesa desde luego, pero si me pongo a pensar, la primera en general que yo vi siendo Sí, bueno, niña o yo adolescente. recuerdo que había series como La Panda de Julia, ¿no? Por ejemplo, Raqueta de Oro, ¿no? Que era de tenis. A mí me gustaban las de deportes, como podéis ver. La Panda de Julia era de voleibol, que también eran chicas las protagonistas, pero siempre en esas series a las chicas las ponían como chicas que hacían muy bien ciertas cosas, pero que después tenían fallas enormes, como que, por ejemplo, se peleaban entre ellas continuamente por cuestiones, en principio, nimias, ¿no? Que yo creo que tiene que ver un poco también con esa presentación de la mujer o de las chicas que hablabais vosotras anteriormente, ¿no? Como las chicas, pues, ¿qué van a hacer? Pues juegan bien al voleibol, sí, pero al mismo tiempo, pues también tienen el problema de que se odian entre sí, se pelean y al final acaban teniendo Un problemas. poco pasa hoy en día también. No, Bueno, no digo yo que no tengo pase, que lo que digo es que creo que le pone mucho énfasis en eso en estas series, ¿no? Yo creo Sí, que sí. sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, en esta serie, yo recuerdo que, claro, la protagonista, que aparte a mí siempre me han gustado mucho las historias de superhéroes y los referentes de superhéroes que yo he tenido siempre eran masculinos, o sea, no, había muy poquitos casos podía ser a lo mejor, bueno, un personaje que ayudaba al héroe masculino, pero en este caso, aunque sí que había un personaje masculino que era el tipo este del antifaz, iba de negro con un sombrero de Sí, copa. que creo que en inglés le llaman Tuxedo Mask. No sé Pues no cómo lo sé, eran. ni siquiera recuerdo muy bien el nombre del personaje ahora mismo. Era como yo creo que era el caballero del antifaz, Del le antifaz. llamaban A mí eso me suena. creo que Eso sí. me suena. Pues al final la protagonista era ella, era Sailor Moon, pero luego había otras 3 guerreras, porque era eso, a Guerreira Lua, a Guerreira Neptuno, Júpiter, tenían pues cada una representando a un planeta y claro, fue el primer referente de como superheroína femenina que yo tuve. Aunque es verdad que lo que comentabas antes de que había esa manía de presentar a los grupos de mujeres como que sí, hacían algo muy bien, pero siempre había momentos en los que se tiraban los trastos a la cabeza y se peleaban entre ellas. Durante mucho tiempo es algo que se nos ha vendido, que las Sí, tías cuando como si trabajamos no sabemos trabajar en equipo porque nos matamos entre nosotras. Y yo como si creo que fuese algo vamos. típico de las mujeres, ¿no? Tener ese Sí, tipo de problemas, mientras sí, que sí, los sí. hombres no los tienen, ¿no? Esa es un poco la Pero es que Pero eso es una cosa del patriarcado que se nos ha hecho creer siempre, de que las mujeres nos llevamos mal entre pero nosotras y yo es todas algo esas que me he cosas. llegado a creer. O sea, yo era Ya, yo una de también, esas yo personas que yo también. decía, uy, pues sí, a veces mejor, pues. Mejor tener un jefe que una jefa, porque con una jefa te Sí, vas a llevar sí, peor. claro. Y te das cuenta de que no, que depende. O sea, he tenido jefes malos y jefas malas. O sea, Sí, claro, lo he claro. tenido. Y esa historia de que mujeres nos peleamos sobre todo por hombres y que los hombres pelean por mujeres, Claro, pues ¿qué queréis que os diga? Hombre, claro, No sé. pues exacto. es una estupidez, además de ser una generalización innecesaria. Exacto. Y bueno, yo creo que en una serie como Sailor Moon, por ejemplo, cuyo título creo que no se tradujo, ¿no? Creo que era No. en A inglés. Guerreira Lúa. Sí, lo tradujeron en galego. A Guerreira Lúa en galego, pero bueno, realmente era Sailor Moon a Guerreira. Porque creo que en La japonés, de navegante. hecho, se llama, en el propio japonés, el nombre es en inglés. O sea, es como Sailor Creo Moon, que pero sí. con los caracteres japoneses así transliterado, ¿no?
A mí me parece curioso que de nuevo es un ejemplo de un personaje que en un principio no es muy... no es un personaje que en principio pueda ser muy interesante o que pueda tener capacidades para llevar a cabo cierto trabajo heroico, ¿no? Porque el personaje principal de la guerrera Luna o a Guerreira Lua, pues, pues era una chica que tenía pues, muchos problemas, era muy torpe, tenía problemas en la escuela, no, Y era no, la menos inteligente de las era cuatro. la O que se sea, suponía la menos inteligente, sí. pero al final resulta que ella era la heroína, ¿no? Entonces, de nuevo, es este ejemplo La de elegida. alguien que no te esperas que pueda o que en principio no tiene las capacidades, pero que después llega un momento en el que hay como una epifanía y se da cuenta de que sí, que ella es efectivamente la que va a llevar adelante la cuestión. Y después, no sé lo que pensáis, pero a mí hay una cuestión que me parece muy curiosa y es que Sailor Moon para mí es la plantilla sobre la cual se basa después las aventuras de Ladybug y Cat Noir, esta nueva serie francesa Ah, es verdad, no lo había pensado. que tiene, yo creo que muchas semejanzas con Sailor Moon, en el sentido de que pues, es una niña normal o una chica normal que de repente se convierte en superhéroe o superheroína y que también tiene que hacerlo con una especie de baile o una especie de movimiento especial y unas palabras específicas, que dura lo que dura durante un tiempo y después cambia y vuelve a ser una persona normal. Y entonces yo, cuando vi por primera vez a través de mi hija Ladybug, pues yo pensé directamente, pero en el momento, en Sailor Moon, ¿no? No sé si os ha pasado eso, bueno, a quienes conozcan la serie Ladybug, claro. Sí, o sea, yo no lo había pensado, pero sí, mi hija, bueno, ahora no tanto, pero antes sí que la veía mucho y sí que es verdad que tiene muchas similitudes, ¿no? Sobre todo el hecho de que también en el cole Ladybug es súper torpe, Sí. o sea, todo le sale mal, o sea, es un desastre para todo, ¿no? Y en cambio, cuando se convierte en heroína, pues, vamos, es la caña de España, o sea, que, bueno, o de Francia más En en ese este caso de caso, Francia, sí, claro, de de Francia. París. Exacto. Entonces, lo que pasa es que, claro, en Ladybug está bueno, iba a decir su ayudante, pero Sí, el superhéroe chico, ¿no? Que también va al colegio con ella y tal, o sea, bueno, ahí es un poco distinto, claro, pero también la pero diferencia sí. de que son personajes en la vida real y después en una vida paralela que en realidad Sí, eso se sí. mezcla con la vida real, ¿no? Porque, bueno, esto siempre pasa con los superhéroes, no es nada nuevo, ¿no? Pero yo veo muchas Claro. semejanzas. Y después creo que también muchas de estas series después, estas series japonesas de los años 80, 90, creo que después tuvieron mucha influencia en series occidentales que tomaron características, elementos, ¿no? de las series japonesas, que yo creo que esto queda bastante claro con el paso de los años. Yo creo que es una serie, Sailor Moon, ¿no? De las que quizás ha soportado mejor el paso del tiempo y es una serie que recuerda más, casi todo el mundo de nuestra edad a la que le puedas preguntar, recuerda, y aún a día de hoy sigues viendo a gente disfrazada de Sailor Moon en carnaval, ¿no? Incluso a niñas pues que no vieron la serie en su época, que la han visto ahora. O sea, es como... Es de las más perdurables, creo yo, porque bueno, al final, a ver, sí, todas son perdurables, pero bueno, como que es más actual, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, que ha envejecido bien, ¿no? Porque otras, lo que hablamos, ¿no? Pues otras quizás no han envejecido tan bien, pues Bueno, de porque la vamos última a que ver, vamos a a las hablar, desde luego, no ha mujeres. envejecido nada bien. Exacto, exacto. O sea, que por lo que sea no envejecieron bien, que ahora se verían probablemente pues desfasadas, cutres, incluso muy machistas y tal, y esta en cambio no, esta pues la podríamos ver ahora en la tele y diríamos, oye, pues mira, pues está guay, ¿sabes? No nos escandalizaría. Exacto. Habría cosas que a lo mejor diríamos, nos chirriarían un poco, Claro. de comportamientos, pero sí, no sería una cosa de decir, ay, madre mía. Y De yo hecho, he de decir que siempre he querido tener ese pelo. claro, pero ¿el pelo de quién?
de ella, de Sailor Moon. Porque luego había otras que también tenían un pelo que no estaba mal. Había una que tenía un pelo No, negro a ver, también, todos que tenían un pelazo una melena. estupendo, pero bueno. Claro, sí, sí. No, una cosa que es curiosa, por lo que decís de que del paso del tiempo y que lo has soportado mejor y tal y cual, aquí en los Estados Unidos se puede encontrar fácilmente tanto el manga como en DVD o en Blu-ray, ¿no? Los episodios del anime también. De hecho, yo tengo algunos porque a mi hija le gustaba, porque se lo puse en alguna ocasión, y se pueden ver pues tanto en japonés con subtítulos en inglés como en la traducción al inglés. Y la verdad es que la traducción al inglés no está mal, pero no es tan buena, yo creo, como o por lo menos no la recuerdo tan buena como la traducción al gallego. De nuevo vuelve a pasar eso, ¿no? Y además me comenta también la profesora de japonés en la universidad. Tengo una compañera que es profesora de japonés y además es japonesa y pues me dice que Sailor Moon es una serie todavía muy popular en Japón. Como lo que decías que había gente que se disfrazaba todavía de Sailor Moon y tal y cual, en Japón es así, totalmente cierto. Todavía hay mucha gente que sigue esta serie tantos años después de que ya pues no se haga más, no se creen nuevos episodios, que yo sepa. De hecho, en las convenciones de manga y anime que hay, dicen que es uno de los de cosplay que más se ven, o sea y que más años se llevan viendo. Probablemente Sailor Moon y personajes de Dragon Ball son de los que más se ven. Luego hay otros que van variando en función de lo que esté de moda en esa temporada, pero sí, que todos los años siempre se ve muchísima gente vestida de Sailor Moon. Es que es una idea interesante, además, yo creo, la de Sailor Moon. O sea, la unión de los poderes de estas diferentes mujeres que sirven para conseguir un cierto objetivo, ¿no? Y además, pues claro, como suele pasar con los superhéroes, pues la relación entre ese mundo paralelo y la vida real, que además se mezcla, o sea, ¿no? Hay relación directa entre ambos. Mi hermana tenía, recuerdo, y todavía lo tengo aquí en algún sitio, porque se lo he regalado a mi hija, o se lo regaló ella a mi hija realmente, una especie de bolígrafo de Sailor Moon que le dabas un botón y se encendía la luz Claro, roja en la como parte la de arriba. varita que tenía. Como la varita que tenía para transformarse y todo eso. Y bueno, pues para terminar, la última que tenemos aquí es una serie que realmente no ha envejecido tan bien. De hecho, no ha envejecido nada bien, porque presenta unos estereotipos muy del momento, muy del lugar también, pues tanto Japón como pues, la España de principios de los 90, que es Chicho Terremoto. Y realmente sí era un personaje que era un terremoto. Y yo creo que mezclaba pues, algunas cuestiones incluso grotescas, ¿no? De un personaje pues, totalmente pues, muy extraño el tipo de comportamiento que tenía en todos los sentidos, no solamente en relación a las mujeres, pero también en relación a las mujeres, porque ahí sí que había unos comportamientos que desde luego pues no eran nada educativos, porque tenía prácticamente una obsesión con bueno, la ropa interior femenina y muchas de sus actitudes pues son desde luego insostenibles. Ya eran insostenibles en el momento y yo creo que ahora todavía más, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenía una dosis de humor importante. El personaje tenía mucha gracia en algunas de sus expresiones y en algunas de las cuestiones que hacía, y yo creo que es desde luego el personaje base, así como Sailor Moon lo es para Ladybug, pues yo creo que Chicho Terremoto es el personaje base para después Shin-Chan. Shin-Chan ya es casi como una modernización, ¿no? del personaje de Chicho. No sé cómo veis vosotros y vosotras esa serie. Hombre, sí que me recuerda mucho a Shin-Chan, la verdad, es como una continuación. Y me acuerdo de los saltos que pegaba en los partidos de baloncesto, ¿no? Siendo tan pequeño, bueno. Sí, era curioso. Queda así como esas cosas divertidas y a lo mejor olvidar otras. Pero bueno, sí que causó sensación este pequeño personaje. Era un personaje que salía en Antena 3, yo creo, en la emisora Sí, era Antena 3. presentaba era Antena 3 y no era en gallego, en este caso no era la televisión de Galicia. Shin-Chan sí que lo sería después.
Pero ¿cómo recordáis vosotras esa serie específicamente? Tanto la representación de la relación entre Chicho y las chicas y cualquier otra cuestión que recordéis. Eh, yo no sé por qué, o sea, no es la serie que más me ha marcado ni de lejos, porque recuerdo verla mucho, pero sí que tengo como recuerdos muy, muy exactos de... había un perro que llevaba como calzoncillos puestos, que era como el mejor amigo de Chicho. Después él estaba como enamoradísimo de una tal Rosita o algo así, Sí, sí. No, Rosita, ¿no? era Rosita. Era Sí, Rosita o algo creo que así. creo que era Rosita, pero claro, en la traducción española, supongo. No Claro, creo la que en traducción japonés española, fuese saber cómo... Rosita, claro. No, No, no claro, creo. claro. Y luego que de repente él como que a lo mejor para ganar un partido se motivaba pues viéndole las bragas Sí, sí. a Rosita o a quien fuese y él iba en su cabeza decía blancas como la nieve, blancas como la nieve, cosas, no Sí. sé, Por favor. es que yo recuerdo eso porque mis compañeros de clase lo repetían constantemente. Y aparte tenían esa cosa de intentar levantarnos las faldas a las chicas siempre. Y era como, ja, 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 soy Chicho Terremoto, ¿sabes? Siempre era esa cosa. Entonces era como, es la broma de que... O sea, no es por ponerme a mí como un fenómeno, pero yo realmente no hacía eso. O sea, yo no recuerdo tener esa No, obsesión. Pero ni tú, ni muchísimos Pero como tú. quiero decir que entiendo que sí, que había gente que tenía esa obsesión. Yo no recuerdo tener esa obsesión, porque en esa época a mí lo único que me interesaba realmente era el fútbol y la música. O sea, básicamente, poco más. Pero lo del perro, la verdad es que no me acordaba. Sí me acordaba de esa motivación en base a las bragas. O sea, eso Sí, era sí, yo algo... lo Sí, de las sí, bragas sí. lo tengo claro. Y luego una cosa básica, 3 puntos, colega. 3 Después, puntos, colega, colegas, sí, efectivamente. es verdad. Es que quizá yo creo Claro. que es de las series que crearon algunas frases reconocibles, ¿no? O sea, esa yo creo que es una frase que todo el mundo recuerda prácticamente en esa época, ¿no? 3 puntos, colega. No todas las series creaban ese tipo de frases que se repetían después en los patios del colegio o en las calles, ¿no? De hecho, ya te digo, es una serie que yo tengo marcadas esas 4 cosas que decía, sin ser una serie que yo no recuerdo las tramas, no recuerdo qué pasaba, pero como que se integró completamente cada una de esas frases en el lenguaje habitual. Y yo creo que eso que decías de Shin-Chan, pues no lo había pensado nunca, pero sí que debió beber mucho de esa manera, a lo mejor de calar en la gente de Chicho Terremoto, porque en el caso de Shin-Chan creo que es una serie bastante diferente, Ujú. pero sí que al final es un niño cara dura, más pequeño, quizás está mejor visto lo que hacía Shin-Chan en la serie, porque al final era un niño mucho más pequeño, se supone que más inocente, con picardía, pero bueno, que se le perdonaban más ciertas barbaridades que decía, y luego tenía también, pues, de la misma manera, esas frases que sabemos todos, pues, justanchos pementos, cuiño, cuiño, mira qué Lo del elefante trompa, y también, lo de claro, la sí, sí. trompa, Sí, sí, sí. sí, sí. Y al final, sí, sí, sí. Y fue un poco una vuelta a los momentos de Chicho Terremoto, porque yo recuerdo a padres haciéndoles gracia que sus hijos estuviesen diciendo trompa, mira mamá, qué pedazo de trompa. Y es como, pues sí. Pues sí. Ah, Estaba viendo aquí en internet que, claro, igual también ha envejecido peor porque estaba viendo que es de las más antiguas, porque la serie de televisión pone aquí que es del 81. Se hizo claro, en el claro. 81, del Claro. 81 al 83. Qué gran Claro, año. Lo que pasa es lo que que pasa es igual que nos llegó llegó mucho más más tarde, tarde, claro. claro. Claro, Sí, sí. aquí llegó mucho más tarde. Entonces, claro, ya hablamos igual de 10 años antes, con lo cual, Claro. ¿cómo eran las cosas a principios de los 80? Mucho peores que a principios de los 90. Porque afortunadamente pues ha ido evolucionando para bien, Poco a despacio a poco, mi entender, pero sí, pero sí, sí. bueno. Mira, Fernando está haciendo aquí un trabajo de documentación fantástico Para que veáis. y acaba de rescatar una grandísima frase de Chicho Terremoto. Sí, Rosita. que hoy por hoy no se diría en una serie para niños. Claro. Yo No, creo que eso sería Fernando tiene que decirla, ya impensable. que la rescató, tiene que decirla, ¿eh? Por favor, por Claro. favor. Solo el poder de tus braguitas podrá salvarnos ahora. Rosita, efectivamente. O Sí, sea, es que era como que Rosita se sacrificaba, decía, "Va, hay que ganar este partido, ¿qué Y entonces puedo le hacer?" dejaba ver las braguitas. O sea, es que, Decía, claro, esa es venga. la cuestión. Que ahí hay Era como un una incentivo. manipulación Esas son importante, las ¿no? primas, esas son las primas por ganar.
Pero era ¡Ay, como qué horror! las espinacas de Popeye. Era como, se le permitía al mismo nivel uy, pues Popeye Claro, pero las necesita... espinacas de Popeye al menos eran comida, ¿no? O sea, las No, braguitas Claro. por suerte no eran comida, pero Por suerte. Claro, por vamos. suerte, en Popeye cosificación de la mujer, pues no había tanta o tan No, Hombre, había un específica poco, como pero aquí. no hasta No como tal aquí, no punto, a este ¿no? nivel. Claro, Exacto. a mí, o sea, realmente había una serie japonesa también, más o menos en esa época, que salía de un manga que se llamaba Great Teacher Onizuka, que esto no llegó a España, realmente me enteré de esto posteriormente, que era la historia de un profesor que quería entrar en un instituto a dar clase precisamente para poder estar rodeado de jovencitas y poder verles las bragas. Claro que después pasa algo en la serie, el tipo se regenera y entonces pues ya no es ese pervertido o ese tipo de leznable que era antes, ¿no? Y entonces pues cambia y al final, bueno, esta serie se puede ver en inglés o en japonés con subtítulos en inglés en YouTube. Y sí, la he visto, efectivamente. Y tiene puntos en común, como podéis ver, con Chicho Terremoto. Lo que pasa es que en el caso de Chicho Terremoto yo creo que lo único que de alguna manera hacía que quisieses al personaje era que tenía pues una cierta ternura también y un cierto humor, ¿no? O sea, tenía estos comentarios, ¿no? Pero después también había una buena dosis de humor, había, bueno, unos ciertos momentos en los que Chicho pues era un personaje al que uno podía querer, ¿no? Claro, es que no era un adulto como el profesor este. Claro, efectivamente. Entonces, como Esa es es mucho una peor, diferencia. ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, Clarísimo. vosotros imagináis que se pudiese hacer una serie de ese estilo en el año 2023. Yo creo que evidentemente hay mucho todavía en lo que hay que caminar y avanzar y tal, pero yo creo que en ese sentido sí que se está siendo mucho más autoconsciente, ¿no? de lo que se puede y se debe y no se puede y no se debe decir, ¿no? Afortunadamente. Es que, porque la verdad es que al final es como todo, siempre lo comentamos cuando comentamos todas estas series, tampoco podemos juzgar a series de mediados de los 80 o de principios de los 90 con criterio de 2023, pero sí que desde luego sería impensable, por suerte, o sea, no lo digo como un... No, claro, claro. No lo digo al estilo Pérez Reverte, que no se puede decir nada ahora mismo, no hay libertad. No. Menos mal, menos mal que no es que no se pueda, se podría hacer, pero todo el mundo la criticaría con razón. Hombre, todo el mundo no, pero yo creo que una gran parte del mundo sí. Sí, cierto. Pues yo creo que esas series están ahí para... Ahora se habla mucho, ¿no? De censurar, ¿no? De censurar los cuentos infantiles antiguos. Ahora, por ejemplo, la polémica de Roald Dahl de cambiarle, de utilizar su lenguaje y quitar palabras como gordo y estas cosas y tal. Yo creo que no, que esas cosas no se pueden hacer. Esas cosas están ahí para que aprendamos y enseñemos a los niños de ahora lo que no se debe hacer ahora. Claro, o sea, es cosas que antes te da una estaban... oportunidad educativa en realidad. Claro, exacto. Oye, mira, que esto estaba muy normalizado cuando yo era pequeña, pero esto ahora no. Que sepas que no, que está mal, ¿no? Entonces, pues hay que verlo por ahí, ¿no? O sea, enseñar, bueno, que eso pues tuvo su momento y que afortunadamente despacio ha ido evolucionando, ¿no? Y también para no olvidar ese tipo de cosas, ¿no? Porque Claro, olvidar ese tipo también. de cosas puede hacer que uno regrese, ¿no? A ese... Que en algún momento se vuelva a ello, claro. Claro, y por eso a mí, bueno, lo que está pasando con los cuentos de Roald Dahl, pues me parece también una cuestión incluso económica, ¿no? La idea de decir que vamos a cambiar estos cuentos por si acaso después, a ver si no los van a poner en las escuelas, a ver si no los van a leer los niños y entonces pues se pierde una oportunidad económica también, ¿no? Uy, O sea, vale, esto es un gato invadiendo la pantalla, disculpad. aparece Mira, ahí ya, hacia el final de nuestra Yanis, conversación. todos. Sí, quería hacer su aportación también. Creo que le gusta más Doraemon, ¿no? Porque Doraemon ten un peto máxico. É Sí, o puede gato do ser. espacio que chegou aquí. O sea que ese Sí. non sei se é un gato do espacio ou se é un gato de Vigo, pero bueno, aí está.
Le gusta ver absolutamente cualquier cosa que implique que se pueda tumbar en el sofá, encima de tus piernas, y todo le parece bien. En ese momento es como pon lo que quieras. Pues más o menos como mi perrita también, que se pone delante de la chimenea y de ahí no la mueve absolutamente nadie. Pues para terminar, me gustaría saber si hay alguna otra serie que vosotros o vosotras recordéis de aquellos momentos que no sea una de estas 4 y que queréis simplemente mencionar para terminar. Pues voy a hacer memoria yo, la verdad, porque estas son las míticas. No sé si había alguna más de manga, ¿quieres? Sí, Japonesa, de de esa manga. época, de esa procedencia geográfica japonesa. Yo, por ejemplo, recuerdo La Panda de Julia, me gustaba mucho la serie. O sea, era una serie en la que la presencia masculina era mínima, la verdad, pero me gustaban las tramas y me gustaba sobre todo cómo los japoneses reimaginaban los deportes. A mí me gustaban mucho las series japonesas de deportes porque era como una especie de recreación del deporte, que no tenía nada que ver con la realidad, que era totalmente inconcebible e inverosímil, pero que te hacía como campeones pues pensar en qué bonito sería el deporte si pudiese ser así de vez en cuando también. Entonces yo diría a La Panda de Julia por esa cuestión, porque a mí me gustaba esa serie mucho, a pesar de que a mí nunca me ha gustado especialmente el voleibol. A ver si os acordáis vosotros, o me lo estoy inventando yo. Había una serie, ahora que hablas de deportes, que balón prisionero. O Sí, sea, sí, por supuesto. Bola de Dan se llamaba, Bola de Dan. el brilé. Memoria. Bola de Dan Puede era ser, una sí. serie de balón prisionero de lo que se llama en inglés dodgeball, sí. Sí, Sí. sí, es que tampoco lo tengo muy nítido, pero recuerdo que había Yo creo una que serie, esa duró tan poco como bateadores, porque generalmente, probablemente. claro, nosotros en la escuela jugábamos al brilé, pero, que era como el balón prisionero, ¿no? Pero curiosamente, en esa época, de nuevo, la pedagogía no era muy pedagógica y a las chicas les hacían jugar al brilé y a los chicos nos dejaban jugar al fútbol. O sea, Ya. sí, eso era así. O sea, quiero decir que es normal que esas series fuesen como eran, porque en mi escuela pasaba eso. O sea, yo como era chico jugaba al fútbol y las chicas jugaban o al voleibol sin red, porque no había red, o al brilé, o sea, al dodgeball, al balón prisionero, ¿no? Bueno, lamentablemente lo de que las chicas no jueguen al fútbol hoy en día sigue sucediendo. Es decir, que el colegio de mi hija, por ejemplo, muchas veces no les dejan jugar a las niñas al fútbol. Pero no les dejan jugar los profesores Madre o los mía. No, propios. los propios niños. Yeah. Los propios niños. O sea que por ahí hay mucho que cortar por ahí. Porque no sé por qué además siempre es con el fútbol, en general mucho más que con otros deportes. Pero bueno, no sé, será porque como es el deporte más importante aquí, será eso. Si tengo que decir una serie, bueno, es más antigua, no de los 90. Hay una serie que me marcó mucho, fue Candy Candy. Sí, sí, por supuesto. ¿Y esa salía en la televisión de Galicia también o no? Sí, Yo creo que sí, sí. sí. Sí, Candy Candy sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, me acuerdo que estaba súper obsesionada y lloré mucho cuando se murió, creo que era Tony, o sea, no me acuerdo del nombre del chico, pero era un drama todo y estaba ahí demasiado, hoy diría que era muy intenso, pero yo en aquella época estaba muy metida en el tema. Muchas de estas series, por cierto, se pueden encontrar en diferentes lenguas en YouTube y pues se pueden disfrutar o se pueden volver a ver para ver con otros ojos lo que entonces veíamos con nuestros ojos de niños o preadolescentes o como se llame esa época de la vida. Pues yo dije La Banda de Julia, también Bola de Dan, que tenía su gracia, aunque es poco conocida, Candy Candy, que sí, que es un poco anterior. Y Fernando, ¿tienes alguna más que quieras mencionar solo para terminar? Hombre, yo que sea de esa época, de los 80, y lo que pasa es que no tiene nada que ver ni con el manga ni con el mundo japonés. Bueno, pues ya que Pero estamos bueno, como propina, se puede dar. pues los Fruities. Los Fruities era una, no sé si era una serie hecha en España o si era una serie simplemente europea, de estas estilo. Yo creo que era hecha en España. Que Sí, bueno, que creo que sí. estaba Gazpacho y estaba Pincho y Sí, estaba los Fruities que dices tú, ¿por qué Mochil. está pincho los Fruities? Bochilo, sí. Bueno, había cosas un poco ilógicas, pero bueno. Bueno, simplemente eran frutas que hablaban, tampoco es tan raro, ¿no? O sea, Frutas, pero un cactus.
Por ejemplo, Picoro no se sabía qué era, ¿no? Y no pasaba nada. Con lo cual, ¿por qué bueno, no venía probar la fruta? era namequiano, Claro. entonces. Namek. Sí. De Namek. Pero. Aquí bueno, al lado de mi casa hay una zapatería, bueno, al lado no, cerca de mi casa hay una zapatería, bueno, ahora ya ha cerrado porque se han jubilado los dueños, pero es una zapatería infantil, de zapatos infantiles, y que se llamaba Corre que te pillo, y los dibujos que salen todavía, puedo sacarles una foto y os la envío. por Sí. favor. En el letrero de fuera son los frutis, y salen los frutis corriendo y pone Corre que te pillo. Mira. Uy, Pues claro, normal que los señores ya se hayan jubilado. Era española porque claro, los niños Gazpacho entran era ahí a comprar andaluz. zapatos y no saben de qué es lo que están viendo, claro, porque ahora ya... No, los niños de ahora no, los padres. ¿Sabes? Claro, eso es para atraer a los padres más que a los niños. Gazpacho era andaluz, era española la serie. Bueno, Sí, ahí también había ciertos estereotipos importantes, ¿no? Como Gazpacho, que era andaluz y además no le preocupaba nada las cosas y hacía las cosas así como le salían. Bueno, pues con esto creo que podemos cerrar el episodio porque ahí ya en España se está haciendo tarde y aquí también ya casi es la hora de cenar en Jackson, Tennessee. Siempre es un placer charlar con vosotros. Llevamos ya tiempo sin hacer de podcast, pero también llevamos tiempo sin hablar de diferentes cuestiones, porque antes de la grabación hubo comentarios de todo tipo que quedaron sin grabar. Y nada, pues quiero daros las gracias. Por un lado, Fernando, gracias por estar ahí desde cerca del estadio de Balaídos en Vigo. De nada, aquí siempre a vuestro servicio. Gracias por esta conferencia y un placer reunirnos aquí, aunque sea de manera virtual. Y bueno, espero que la próxima sea antes. Sí, exacto. No esperaremos meses y meses o incluso un año para continuar con estas reflexiones en serie. Susi, muchas gracias también por aparecer en un nuevo episodio y además traernos a Son Goku, que está ahí detrás. Ay, sí, mira. Que salude, que salude. Que salude. Siempre. No está Son Goanda, pero al menos está Son Goku. Cómprate un malo ahora, cómprate a Célula o a... Sí, tengo que traerle acompañante, porque mira, de Dragon Ball es el único que tengo, no tengo yo así mucho merchandising. Un placer, pues me alegro de haberos visto y mira, pues decía Fernando, hacía como que un año que empezamos esto, que grabamos el primero. Sí, más o menos, sí, aproximadamente. A ver si con un poco de suerte, si las agendas lo permiten, podemos ir haciéndolo más a menudo, que siempre nos lo pasamos estupendamente y se agradece un montón veros. Lo mismo digo y las agendas lo permitieron en esta ocasión. Marta, muchas gracias también desde Madrid por estar en estas reflexiones en serie. Nada, muchas gracias a ti, a Fernando, a Susi, me lo he pasado muy bien, como siempre. Y yo todo lo que sé hablar, sobre todo de cosas, de batallitas de cuando éramos pequeños, pues me apunto a un bombardeo, ya sabéis. Pues terminamos así que muchas gracias. Un nuevo episodio de Reflexiones en Serie en mi canal de YouTube Antón Jefes. Si tienen algún comentario que hacer, pues déjenlo por la parte de abajo del vídeo y entramos en una conversación ciertamente nostálgica acerca de estas series japonesas. ¿Cuáles son las que ustedes recuerdan? A lo mejor recuerdan otras diferentes o tienen otras ideas acerca de las que comentamos, pues dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo. Desde Jackson, desde Vigo y desde Madrid, muchas gracias y hasta la próxima ocasión.